Que juntos somos un montón. Y a este montón que juntos somos, porque si no estamos juntos ya dejamos de ser este montón, le proponemos a partir de este momento nuestro cotidiano pacto de radio. Saben ustedes que de lunes a viernes, de enero a diciembre, aquí en la AM 530, Somos Radio, la radio de Madres de Plaza de Mayo, de 14 a 16 tenemos una convención que llevar adelante. Les proponemos a ustedes combinar nuestras respectivas imaginaciones. Tal vez prolonguemos aquella idea de Eve Bonafini sobre el asunto de que cuando lo elaboramos, la radio nos está funcionando en los teatros de la mente. Eso quiere decir en los vericuetos de la memoria, ¿no? Tal vez en los pasajes, en los pasillos del pensamiento. Y metabolizamos el sonido de la radio, o ahora que existe el streaming, la posibilidad de ver un poco de la acción de la radio, no el todo, de manera completamente inconsciente. Pero en nuestro cerebro, a su vez, la radio a veces dispara perfumes, a veces recuerdos en blanco y negro, otras veces nos lleva a lugares donde nunca estuvimos. Viajamos con la radio, conocemos con la radio, nos divertimos con la radio, nos enojamos con la radio. Y tal vez lo que estemos planteando es que un programa, un momento de radio, puede significar una experiencia. Y la verdad que las personas sensibles, e incluso las racionales, estamos en la búsqueda de las experiencias permanentes. Después está la hojarasca de lo que hoy es noticia y mañana olvido. De eso hay un montón. Campeones de la nada que se creen encima de un pedestal y un día son solamente un mal recuerdo del resto. Hoy es miércoles, hay marcha de jubilados, la escena de la política y la vida social en la Argentina está que arde, hay ratas que huyen por el tirante del gobierno, esa dinámica que ustedes ya conocen. La policía les pegará nuevamente a los que participan hoy en la marcha de jubilados, habrá otra vez incidentes. Es lamentable que eso se convierta en costumbre. Mañana Madres de Plaza de Mayo darán vueltas otra vez en la pirámide, como alrededor de la pirámide de Mayo, como hacen desde abril de 1977. Hay cosas que de tan repetidas son parte de nuestra rutina, pero deberíamos aceptar que sea normal lo que está pasando en la Argentina, manejada por anormales, personas que han salido de la vara de la lógica para empoderarse a partir de los votos en un balotaje y hacer lo que les viene en gana a ellos y sus mandantes, a despecho de las voluntades populares. Hacemos estas preguntas en voz alta porque están flotando en el viento. Proponemos al mismo tiempo una agenda que nos haga descansar el cerebro de tanta agitación, no para olvidar lo que está ocurriendo, sino para poder compartir elementos, porque si la agenda es solamente la agenda de la angustia, nos lleva puestos a todos. Así que si quieren whatsappear con nosotros a lo largo de este programa en el 11 32 000 530 tienen una solución. Más adelante ingresarán dosis de la realidad al programa, pero hay tantas realidades en la realidad. Cuando decimos realidad, decimos el termómetro con que los medios de comunicación nos narran a nosotros mismos. Y si eligiéramos narrarnos nosotros y no ser narrados por los otros, tal vez de a poquito el mundo empezaría a cambiar. Hay personas que con su obra, con su accionar, desparramado a lo largo de su propia existencia, con la que hemos compartido una época, cuya hora perdura en el tiempo. Si empezamos por acá, si escuchamos. Y suena la Zamba del Ángel por el autor de su música, Hugo Díaz. La letra es de Ariel Petrocelli. ¿No nos seduce el encanto endiablado del extraordinario armonicista santiagueño?
Hay momentos en que la historia hace una eclosión. Pasa algo como un estallido. El santiagueño Peteco Carabajal, escribiendo sobre la venida de este mundo a este mundo de Diego Maradona, planteó que ese brujito a lo mejor era resultado de una confabulación celestial para que en un humilde hogar argentino naciera un genio de la historia del fútbol. Si trasladáramos la misma idea a Santiago del Estero, ¿qué cosas ocurrieron para que en un lugar humilde un chico que estaba enfermo y recibió de regalo el más barato de los instrumentos musicales, el más portable, empezara a desarrollar un talento de estas características? Más adelante en el tiempo, un día Hugo Díaz iría a la casa matriz de la principal fábrica de armónicas en el mundo, que queda en Alemania. Sería recibido por el presidente de la empresa. Y él, que era un tipo humilde, que tenía, es una definición de un cómico, el país en su rostro, se encontró con la sorpresa de que un retrato suyo gigantesco con la armónica de la casa estaba detrás del escritorio del presidente. Es decir, que para el capo de todos los capos de la fabricación del instrumento, él era el músico más importante del mundo. Es posible que haya influido con su capacidad de improvisar. Nunca tocó 2 veces seguidas el mismo tema igual. No solo al resto de los armonicistas de la Argentina y del mundo, jugó en las grandes ligas del mundo, sino también a músicos de otros géneros y estilos. Improvisar. Pero para improvisar hay que tener el talento necesario, tomar los riesgos y la técnica. Nada más que la técnica, nada menos. Si fue Maradona en la historia de la armónica en la Argentina, su sucesor, el Messi de la armónica, de Franco Luciani. De eso habla el bueno de Franco. Lo que ha logrado Hugo, que es muy importante, y eso que hablamos de la manera de tocar, es que, y creo que es lo más importante que le puede pasar a un músico, a un intérprete de un instrumento, es ir más allá del propio instrumento. Porque cada uno en su género, que toca guitarra, que toca percusión, armónica, lo que sea, siempre hay referentes. Y por ahí bien considerados por la música en sí. Pero cuando uno con un instrumento va más allá de ese instrumento, es muy importante. Cuando va más allá, ¿qué quiero decir? La manera de tocar el fraseo de Hugo influenció muchísimos instrumentistas de la música argentina, cualquiera sea el instrumento que toquen. Y eso me parece que es valiosísimo, que tiene mucho que ver con esas cosas que hacía Hugo con la armónica tan percusivas a veces, ¿no? Que después muchos flautistas de traversa haciendo esos repiques. Y son todas cosas que van de la armónica a cualquier instrumento. Y eso es una obra realmente maravillosa. El asunto es que un flautista de traversa, muchísimos instrumentistas del presente y el después de Hugo Díaz estudian en conservatorios. Tienen una educación musical formal. No era el caso de Hugo Díaz, que aprendió orejeando. De hecho, en muchos discos de la época, cuando él grababa para un sello con el que no tenía contrato, invitado por otro músico, grandes músicos en general, figuraba como Hans Oreja. Hans, una broma. La armónica alemana, su rostro indiado. Oreja, otra broma. Tenía una oreja más chica que la otra, pero tocaba de oído, tocaba de oreja, era un músico orejero. Y un músico completamente multigénero. Aquí está tocando con 2 capos de la historia del tango, con Roberto Grela, quizás el mejor guitarrista, con Pepe José Colangelo, uno de los grandes pianistas, Mi Buenos Aires querido. Hay una gran película austríaco-alemana que se llama Los Falsificadores. Cuenta la historia de aquellos nazis que contrataron falsificadores para inundar de plata falsa el mercado inglés y el estadounidense, en pleno conflicto que desarrollaría luego un estallido llamado la Segunda Guerra Mundial. Y la musicalización de toda esa historia, que transcurre en los años 30, son versiones
Gardelianas de Hugo Díaz. Claro, el tipo canta la melodía, pero con variaciones. El fraseo, eso que Roberto Goyeneche popularizó. Anticipar o adelantar los tiempos respecto a la que sería la lógica. Eso que tenía Oscar Alemán en la guitarra. Y que lo hacía único y a esta altura completamente imprescindible. Su hija, la cantante Mavi Díaz, con una gran historia sobre sus espaldas, cuenta que a su papá le gustaba mucho el jazz y que tal vez era un rockero tocando todos los géneros. Le gustaba la música en la que permitía juego, o sea, el jazz le gustaba por eso, porque él podía jugar. Todo lo que le diera a él rienda suelta para poder jugar e improvisar y tal, le gustaba mucho. Pero él jugaba e improvisaba con lo que fuera. Él podía tocar la canción más cuadrada del mundo o la melodía más tradicional del mundo y jugaba con ella como le daba la gana. Pero era un tipo, era muy pop mi viejo, o sea, y era muy rockero. O sea, de hecho, mi viejo tocando es muy rockero. Mi viejo tocaba como Keith Richards, o sea, mi viejo tiene una forma de tocar y tiene una forma de un sonido como si tocara un violero de rock, o sea, y esto posiblemente los folcloristas muy tradicionales me quieran prender fuego, pero es que es así, o sea, y cualquier músico que no es folclórico, que no es argentino, alguien que tiene una formación internacional y lo escucha y dice esto se parece bastante poco a cualquier línea clásica, a cualquier línea tradicional de cualquier género de música. Era un tipo que le gustaba salirse de sus casillas, ¿no? Todo lo que podía, y la música lo era todo para él, o sea, lo era todo. Hugo Díaz tocando un estándar de la historia del jazz, Summertime. Hugo Díaz y su cuñado, el excepcional bombisto Domingo Cura, llegaron a Buenos Aires con una mano atrás y otra adelante, colados en un tren que desde Santiago a la capital federal demoraba como 36 horas. Vinieron a buscar su destino. Hugo había nacido en 1927, el 10 de agosto. Murió cuando tenía 50 años, un día como hoy, el 23 de octubre de 1977. Y después de haberse formado solo en su casa tocando la armónica, tenía un largo proceso de recuperación de un problema de salud, debía estar en la cama. Empezó a tocar en la radio. Cuando eso pasó era un niño, tenía 9 años. Los folcloristas de Santiago del Estero empezaron a subirlo a los escenarios. El pibe tocaba e improvisaba. En 1948, había nacido en el 27, es decir, antes de cumplir 20, debutó en una peña de música folclórica en la capital federal. Y cuando empezó un poquito después la televisión, 1951, fue una de las primeras estrellas de la televisión. Claro, era muy llamativo verlo tocar, improvisarse, meterse dentro de la música. La esposa de Hugo Díaz, Victoria Cura, la hermana de Domingo Cura, cantaba como los dioses y es una figura casi que eclipsada de la lógica. En las radios top de la época, esa música sonaba como si Argentina estuviera a la vanguardia artística del mundo. En Radio Belgrano solían tocar Quelo Palacios en guitarra, Domingo Cura en percusión, Hugo Díaz al frente en la armónica, Mariano Tito en vibráfono, Eduardo Lagos u Osvaldo Berlingeri en el piano, Oscar Arena en el bajo, Eduardo Ávila en guitarra. Si el extraordinario tema Pájaro Campana ha tenido una enorme difusión, fue en parte porque Hugo Díaz lo selló para siempre.
Fue a tocar a Alemania, a Leverkusen. Ahí la casa que fabrica las mejores armónicas del mundo lo tomó como su hijo directo. Pero escuchemos lo que sonaba. Ya en el 53, cuando fue a Bélgica, donde vivía Toots Tilsman, uno de los más grandes de la historia, y Larry Adler era considerado, viajó después a tocar en los Estados Unidos, como uno de los mejores de todos los tiempos de la armónica. ¿Saben con quién tocó en Estados Unidos Hugo Díaz? Con Louis Armstrong, con Oscar Peterson. Tocó en la Scala de Milán, el principal teatro lírico europeo. Lo contrataron para viajar por Japón. Grabó en España con Waldo de los Ríos. Claro, hacía falta una excepcional sensibilidad para llegar hasta acá. Ha querido el futuro que Mavi Díaz, su hija, que ha sido funcionaria del Estado, la cantante de una banda esencial del pop argentino, viuda e hijas de rock and roll, que lleva adelante su propio proyecto de folclore vinculado al rock, haya tenido el tiempo y las ganas suficientes como para exhumar una parte de la obra grabada de su padre que las discográficas habían olvidado o que el tiempo había hecho desaparecer. Cuando escuchamos la versión del Antigal de Hugo Díaz, otra samba de la extraordinaria producción de Ariel Petrocelli, solo que esta vez con Daniel Toro en la música. Tal vez podamos poner en valor definitivo la cantidad de cosas que dijo tocando la armónica de Hugo Díaz. El recuerdo de Hugo Díaz está lleno de las anécdotas del tipo espontáneo, gracioso y despreocupado que era. Porque la auténtica verdad es que Hugo Díaz dejó la vida, vivió apenas 50, haciendo esto, abriendo caminos a puro empeño y a pura fuerza para un instrumento casi siempre secundario en las músicas. Y para demostrar también, como lo hicieron otros músicos, que en esa familia de instrumentos que componen el órgano, instrumento esencial para la misa en la tradición católica, el bandoneón, su reducción a un instrumento con el que se podía caminar en las procesiones, y más tarde la armónica, el más chiquitito y portable de todos. La armónica no tenía por qué ser la cenicienta de la familia. Como si aquel niño que fue en una familia pobre, de los barrios pobres de Santiago del Estero, hubiera dicho: denme una armónica y moveré el mundo. La playa de músicos que él integró, sobre todo en los 60 y tempranos 70, entre ellos el pianista Eduardo Lagos, el pianista Manolo Juárez, el bandoneonista Astor Piazzolla, el guitarrista Aquelo Palacios. Un poco más adelante,
el Chango Farías Gómez. Lo que demostraron es que, tomando como base el folclore o el tango, se podía hacer una música completamente de vanguardia que en realidad fuera una de las formas que el jazz conoce en el mundo. Que los instrumentos eléctricos, las baterías y los conceptos que en el mundo había manejado el imperio musical anglosajón podían servir para interpretar lo propio como único. En tiempos aciagos o en tiempos de bonanza, escuchar otra vez Hugo Díaz, lo estamos haciendo en el aniversario de su partida en octubre del 77. Es una confirmación también del poderío de nuestra identidad. A veces la identidad está tácita y un artista la ilumina con el poder de su talento. Es casi imposible no recordar a Hugo Díaz sin mencionar palabras grandes: talento, genio, imprescindible, único y para siempre.